Empecemos por la introducción. Las transmisiones por correa son un tipo de transmisiones por fricción utilizadas para transmitir potencia de un eje a otro mediante poleas que giran a la misma velocidad o a distinta velocidad. Consta de dos poleas sobre las que pasa una correa sin fin. La potencia mecánica o movimiento giratorio se transmite de la polea motriz a la polea conducida. La parte de la correa que tiene menos tensión se denomina lado flojo, y el que tiene mayor tensión se llama lado tenso. Las tensiones en los lados tenso y flojo de la correa dependen del ángulo de contacto. Las transmisiones por correa deben disponerse de modo que el lado flojo quede por encima y el lado tenso por debajo de las poleas. Esta disposición aumenta el ángulo de contacto de la correa en el lado accionado. A veces, en una transmisión por correa, siempre existe la posibilidad de que se produzca algún deslizamiento entre la correa y las poleas, lo que hace que la polea accionada gire a menor velocidad, reduciendo en consecuencia la transmisión de potencia. De ahí que se diga que las transmisiones por correa no son un tipo positivo de sistema de transmisión de potencia. De ahí que se diga que las transmisiones por correa no son un tipo positivo de sistema de transmisión de potencia. Hay tres tipos de correas más utilizados, que son cinturón plano, correa en bue y cinturón circular. La correa plana tiene una sección transversal rectangular. Estas correas son capaces de transmitir potencia a grandes distancias entre los centros de las poleas. La eficiencia de este accionamiento ronda el 98% y produce poco ruido. Correa en bue. Las correas trapezoidales también se utilizan con poleas acanaladas y son de sección trapezoidal. Estas correas permiten una gran relación de velocidad y pueden transmitir mayor potencia. Y cinturón circular. Este tipo de correa tiene una sección transversal circular y se utiliza con las poleas acanaladas. Let's see the types of belt drives. Existen 5 tipos principales de transmisiones por correa utilizadas en el automóvil. Transmisión por correa abierta. Transmisión por correa cruzada. Polea de cono escalonada o accionamiento de cono de velocidad. Poleas rápidas y flojas. Transmisión por polea. Veamos uno por uno. En la transmisión por correa abierta, la correa se emplea cuando los dos ejes paralelos tienen que girar en el mismo sentido. Cuando los ejes están muy separados, el lado inferior de la correa debe ser el lado tenso y el lado superior debe ser el lado flojo. Esto se debe a que, cuando el lado superior se convierte en el lado flojo, se combará debido a su propio peso y aumentará así el arco de contacto. En las transmisiones por correa cruzada, la correa se emplea cuando dos ejes paralelos tienen que girar en sentido contrario. En la unión donde se cruzan las correas, roza contra sí misma y se desgasta. Para evitar un desgaste excesivo, los ejes deben colocarse a una distancia máxima entre sí y funcionar a velocidades muy bajas. En las transmisiones por correa de polea cónica escalonada, se utilizan cuando la velocidad del eje accionado debe cambiarse con mucha frecuencia, como en el caso de las máquinas herramienta, como el torno, la taladradora, etc. Una polea cónica escalonada es una pieza de fundición integral que tiene 3 o más poleas de diferentes tamaños, una adyacente a la otra. Un juego de poleas cónicas escalonadas se monta en sentido inverso en el eje motriz, y una correa sin fin se enrollará alrededor de un par de poleas. En las transmisiones por correa de polea rápida o suelta, se utilizan cuando el eje accionado o de la máquina debe arrancar o detenerse siempre que se desee sin interferir con el eje motriz. Una polea que está enchavetada al eje de la máquina se denomina polea rápida y funciona a la misma velocidad que la del eje de la máquina. Una polea suelta se desplaza libremente sobre el eje de la máquina y es incapaz de transmitir potencia alguna. Transmisión por polea. En una disposición de transmisión por correa abierta, si la distancia entre ejes es pequeña o si las poleas motrices son muy pequeñas, el arco de contacto de la correa con la polea motriz será muy pequeño, lo que reduce las tensiones en la correa. O si la tensión necesaria de la correa no puede obtenerse por otros medios, se coloca una polea tensora llamada polea jockey en el lado flojo de la correa. Esto aumenta el arco de contacto y la tensión, lo que se traduce en una mayor transmisión de potencia. Veamos las ventajas de las transmisiones por correa. Las transmisiones por correa son flexibles, de construcción sencilla y funcionamiento suave. Son eficaces a altas velocidades y protegen contra las sobrecargas. El coste de funcionamiento y mantenimiento de la transmisión por correa es bajo. Además, tienen una vida útil relativamente larga y son fáciles de trabajar. Veamos las desventajas de las transmisiones por correa.
A su vez, la pérdida de potencia debida al deslizamiento y la fluencia se traduce en un bajo rendimiento. No se prefieren para distancias entre ejes cortas. Al no tener fin, las juntas reducen la vida útil de la correa. No son un impulso positivo. Ya está. Gracias por vernos. Puede descargar el archivo PDF de transmisiones por correa desde el enlace de la descripción. www.autobach.com